Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giolidori y en esta oportunidad les quería hablar del manejo renal del sodio. Entonces, digamos, ¿qué funciones desempeña el sodio en el organismo? Una de ellas es la osmolaridad, mantener la osmolaridad en el espacio extracelular, ¿no? O sea, la natremia y la osmolaridad son bastante similares, digamos. Otra de las funciones que tiene el sodio en el organismo es mantener el volumen del espacio extracelular o el volumen de sangre, la volemia, digamos. Entonces, de acuerdo a la cantidad total de sodio que hay en el organismo, es el volumen que va a haber en el espacio extracelular, o sea, la cantidad de líquido que va a haber por fuera de las células. Otra de las funciones que tiene es la despolarización celular, fundamentalmente a nivel de las neuronas. Como el sodio es el principal catión extracelular, hay un gradiente de concentración que lo impulsa hacia adentro de la célula, entonces eso se usa para despolarizar las células. Y ese mismo gradiente que tiene de concentración el sodio hacia adentro de las células se usa, por ejemplo, a nivel intestinal y renal para absorber no solo sodio, sino otros solutos, como podría ser la glucosa, aminoácidos y algunos aniones, ¿no? O ácidos orgánicos. Entonces, ¿cómo mantiene el organismo el balance de sodio o la masa total esa de sodio que hay en el espacio extracelular? Controlando la relación que hay entre ingreso y egreso de sodio al organismo, ¿no? Los ingresos de sodio vienen con la alimentación y el egreso de sodio es regulado principalmente a nivel renal, ¿no? Es una de las funciones renales. Entonces vamos a ver cómo se produce la orina y digamos, qué sucede con el sodio en el riñón, ¿no? Entonces los tres procesos por los que se producía la orina son la filtración a nivel glomerular, la reabsorción y la secreción tubular. Para el caso del sodio, digamos, el sodio se filtra, se reabsorbe, pero no se secreta. Entonces ahora vamos a ver cómo es, sobre todo la reabsorción del sodio. Se filtra libremente a nivel renal, vamos a ver cómo se reabsorbe. Entonces, ¿cómo se reabsorbe el sodio en el túbulo proximal? Tenemos el efecto de la bomba de sodio y potasio y los canales estos rectificadores de potasio. La bomba de sodio y potasio esta es la que genera el gradiente de concentración del sodio hacia adentro de la célula. Acuérdense que la bomba de sodio y potasio saca 3 iones sodios y ingresa 2 potasios. Entonces es la principal responsable de que el sodio sea el principal catión extracelular. Tenemos después un antiportador o contratransportador de sodio e hidrógeno en la membrana apical, ¿no?, de los túbulos proximales. Después tenemos un cotransportador de sodio con glucosa, también en la membrana apical. Y hay otro cotransportador que es el de sodio con los aniones o aniones orgánicos o ácidos orgánicos, también algunos aminoácidos. Entonces, todos estos mecanismos lo que usan es la fuerza de ingreso que genera el gradiente de sodio hacia adentro de la célula para atravesar la membrana apical de las células del túbulo proximal. La reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal también está asociada a la reabsorción de sodio. De vuelta tenemos el efecto de la ATPasa de sodio y potasio generando el gradiente. Fíjense, en este caso la anhidrasa carbónica transforma el dióxido de carbono y el agua en ácido carbónico que se disocia en hidrogenión y bicarbonato. Tenemos de vuelta el contratransportador o antiportador sodio-hidrógeno en la membrana apical y una ATPasa de hidrogeniones o una ATPasa de ácido que saca los hidrogeniones hacia la luz tubular. Esos hidrogeniones se combinan con el bicarbonato que se había filtrado libremente y la anhidrasa carbónica, en este caso de la superficie apical de
de las células tubulares, lo transforma en ácido carbónico, en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se absorbe, ¿no? Pero fíjense que ese bicarbonato que quedaba libre en el plasma es sacado hacia el espacio intersticial en la membrana vasolateral por un cotransportador de sodio y bicarbonato, y también por un antiportador o contratransportador de bicarbonato con cloro. Por eso les comentaba que la absorción de bicarbonato o la recuperación de bicarbonato en el túbulo proximal está acoplada a la absorción del sodio, ¿no? Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica bloquean la actividad, en ese caso de la anhidrasa carbónica, y son, digamos, relativamente suaves, no tienen una gran potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se reabsorbe el sodio en la rama ascendente gruesa de Henle en el segmento dilutor, por ejemplo? Otra vez tenemos el efecto de la bomba de sodio y potasio, generando ese gradiente para el sodio. En este caso tenemos también el contratransportador de sodio e hidrógeno en la membrana apical. Acá aparece un cotransportador que es de sodio, potasio y 2 cloros en la membrana apical. Sobre ese transportador trabajan los diuréticos de asa, que son los diuréticos más potentes. Entonces inhiben la recuperación esa de sodio asociada al cloro y al potasio. Por la vía paracelular hay también alguna cierta recuperación de sodio, potasio, calcio y magnesio, ¿no? Y bueno, ya a este nivel está desacoplada la recuperación del sodio y la del agua. Entonces, ¿cómo se reabsorbe el sodio en la porción inicial del túbulo distal? Seguimos avanzando por la nefrona. Otra vez la bomba de sodio y potasio generando el gradiente para el sodio. Y en este caso, en la membrana apical hay un cotransportador de sodio y cloro. Entonces se recupera el sodio junto con el cloro en la membrana apical. Y este segmento es impermeable al agua, o sea, la permeabilidad al agua acá depende de la hormona antidiurética. Sobre ese cotransportador sodio-cloro, un cotransportador de sal, entonces trabajan los diuréticos tiacídicos, que tienen una potencia ya moderada, ¿no? Y después, ¿cómo se reabsorbe el sodio en el túbulo distal y en el túbulo colector? Entonces, en este caso de vuelta tenemos la bomba de sodio y potasio generando gradiente para el sodio. En la membrana apical tenemos los canales epiteliales de cloro y los de fuga de potasio. Fíjense que la aldosterona, en este caso, lo que controla es la expresión de la bomba de sodio y potasio y de los canales epiteliales de sodio. Entonces, la aldosterona en cierta medida controla la recaptación de sodio en el túbulo distal y en el conducto colector. Y el péptido atrial, que tiene un efecto opuesto al de la aldosterona, lo que hace es inhibir la expresión del canal epitelial de sodio. Entonces la aldosterona favorece la recaptación de sodio y el péptido atrial la inhibe a nivel de la nefrona distal. Entonces, ¿qué porcentaje del sodio filtrado se reabsorbe a lo largo de la nefrona, ¿no? En el esquema tenemos el túbulo proximal, que fíjense que en el túbulo proximal se reabsorbe un 70% del sodio filtrado. En el asa de Henle tenemos un 20% de recuperación. Y en el túbulo distal y en los conductos colectores se recupera el 9% restante. Solamente un 1% o menos va a aparecer en la orina. Y hace un rato les había dicho, en el túbulo proximal la reabsorción es isosmolar con la del agua, pero en el túbulo distal ya están desacopladas y está bajo control hormonal. Entonces, la aldosterona y el péptido atrial son los que regulan la reabsorción de sodio a nivel renal en función del volumen extracelular o en función de la volemia. Entonces la cantidad de sodio reabsorbido depende de la aldosterona y del péptido atrial en función de la volemia.
¿Qué conclusiones podríamos sacar? Que el sodio se filtra a nivel de los capilares glomerulares, que los túbulos proximales reabsorben el 70% del sodio filtrado, que lo hacen fundamentalmente por efecto de los contratransportadores con hidrógeno, de sodio hidrógeno, y por el cotransporte con glucosa y con aniones, que en las asas de Henle se reabsorbe el 20% del sodio. Acá tenemos por contratransporte con hidrógeno y por cotransporte con potasio y con 2 cloros. Ese cotransportador de sodio, potasio y cloro está regulado por la hormona antidiurética. Y después que en la nefrona distal se reabsorbe el 19% del sodio filtrado, y acá tenemos cotransporte con cloro en la membrana apical, y tenemos un canal epitelial de sodio, que este es el que está regulado por la aldosterona y por el péptido atrial. Bueno, espero les sea de utilidad este video. Si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.